delante de su presencia. Le quiero suplicar, Señor, que bendiga su palabra, que bendiga este tiempo, Señor, que nos dé la asistencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirle, como siempre, que soy indigno, incapaz de este privilegio. Señor, le pido que me dé las palabras apropiadas, fáciles de entender. Bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que estamos delante de su presencia. Le suplico que el desarrollo de este tema sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor, y los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, entonces en esta mañana vamos a trabajar un tema que se titula la importancia de la gracia. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Antes de dar lectura a un dato introductorio, yo quiero, como siempre, saludar a los hermanos que nos ven por medio de la internet. Saludamos a nuestra hermana Marinita Colato, a nuestra hermana Ana María, al hermano José Luis Díaz, que sabemos que están pendientes de este tiempo, al hermano Leonel Villalobos. Vaya también un saludo para nuestro hermano Tony, para Roberina Reyes y su familia, y así para todos los hermanos que nos ven a través de este medio, de esta bendición de la internet. Como ya dije, en esta mañana vamos a tratar un tema que se llama la importancia de la gracia. Así se llama el tema, la importancia de la gracia. Vamos a leer varios versículos. Por lo tanto, les pido que tengan lista su Biblia para que consultemos pues en el momento indicado. Quiero brevemente, hermanos, recordarles que el domingo anterior terminamos de estudiar el capítulo número 6 de la carta a los romanos y estudiamos los últimos versículos, los versículos 20 al 23, y lo hicimos bajo el tema llamado la paga del pecado versus la dádiva de Dios. Nos concentramos, hermanos, más que todo en la consecuencia del pecado. Eso hablamos. Y para ilustrar, hermanos, ese hecho de la consecuencia del pecado, profundizamos un poco en la experiencia del rey David. Eso fue lo que hicimos. Espero que usted recuerde que eso fue lo que tratamos. Y finalmente cerramos obviamente con ese versículo clave de Romanos capítulo número 6 y el versículo 23, en donde dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Básicamente eso fue lo que tratamos el domingo anterior. Gracias a Dios terminamos de estudiar el capítulo número 6. Y quiero decirles, hermanos, que esta mañana este tema viene a ser quizá como un puentecito, ya que si el Señor nos ayuda, a partir del próximo domingo, repito, con la ayuda de Dios, vamos quizás a pasar un par de domingos estudiando los primeros capítulos de la epístola a los romanos. En su momento usted va a ir comprendiendo la necesidad de estudiar el libro de los romanos. Pero yo quiero en esta mañana tratar ese tema con la ayuda del Espíritu Santo. El tema se llama la importancia de la gracia. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos, y quiero que en el interior, cada uno de los hermanos, meditemos una respuesta. Por supuesto, yo no le pido que dé su respuesta, pero allí en su interior usted responda a esta pregunta que yo quiero hacer. Hermano, ¿qué tan importante es la gracia de Dios para usted? Ahí usted medita, ahí usted responde. Yo quiero pedirle que para iniciar ya la lectura, vamos a leer unos versículos. Pero antes yo quiero leer una introducción. Espero que le lleve usted la secuencia, lo que voy a leer, para que cobre sentido. Voy a leer un dato introductorio y luego
vamos a leer 2 versículos. Víctor Hugo, el escritor francés, escribió una novela titulada Los Miserables. Es una historia en el siglo XIX de un hombre llamado Jean Valjean, que fue liberado de la prisión después de haber estado allí 19 años porque había robado pan para alimentar a su hermana, ya que su familia estaba muriendo de hambre. Solamente debía estar preso 4 años, pero trató de escapar muchas veces. Finalmente salió después de 19 años. Está en París y no consigue lugar para quedarse. Tiene que llevar una tarjeta amarilla para mostrar que es un expresidiario. Él está amargado. Ya cumplió con sus 19 años, pero todavía tiene que llevar esa tarjeta amarilla. Duerme en las calles de París un par de noches y su corazón está endurecido. Una noche un obispo lo lleva consigo y a medianoche, Valjean ve que el obispo tiene en su casa un juego de cubiertos de plata, tenedores, cucharas, cuchillos, bandejas, etc. Se los roba y escapa con ellos. Pero antes de amanecer, está otra vez arrestado. Ahora puede ir a prisión por el resto de su vida. Los policías lo llevan de regreso a la casa del obispo en la mañana y le dicen a atrapamos a este ladrón que se había llevado sus cubiertos de plata. Pero el obispo dice, no, él no se los robó, yo se los di como un regalo. De hecho, John, olvidaste el candelero y estas otras piezas, llévatelos también, te los regalo. Pero recuerda lo que dijiste. Por supuesto que John no sabía lo que el obispo iba a decir, porque en realidad él no había dicho nada. Dijiste que ibas a ser un hombre honesto. El obispo cerró su puerta. La policía se fue. John se quedó allí, parado, con todas las piezas de plata. Estaba aturdido, atónito, asombrado. Eso es la gracia. Él obtuvo lo que no merecía. Estaba allí parado como tonto. No podía creer lo que acababa de pasar. Eso es la inmensa gracia. Esa novela trata acerca de cómo John se volvió, a partir de ese episodio, un hombre honesto. Pero no lo hizo inmediatamente. Al día siguiente le robó una moneda a un niño. Y luego se sintió tan mal que trató de encontrar al niño para devolverse. Cierto detective se dio cuenta de esto y por el resto de su vida John tuvo que huir de ese detective. En ese tiempo él usó las piezas de plata para acciones bondadosas. Ahora este acto de gracia que se le mostró a Valjean cambió su vida. De un hombre de corazón endurecido y amargado a un hombre distinto. Esa es una imagen de nosotros. Somos pecadores. Merecemos el infierno. La justicia de Dios debe caer sobre nosotros. Pero Dios nos ha mostrado gracia. Es una gracia que llena. Les suplico, hermanos, que leamos Efesios 2, 8 y 9. Porque usted ya conoce estos versículos, hermanos, pero yo quiero que los repitamos. ¿Qué perdemos con leer estos versículos gloriosos de Efesios 2, 8 y 9? La pregunta era, ¿qué tan importante es para usted la gracia? Y dice Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Dije, Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos amados, espero que la meditación de esta mañana no sea para nada tediosa para usted. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la gracia.
Después de haber meditado en esa nota introductoria, yo quiero decirles que en cuanto a una apreciación general, les quiero advertir, vamos a estudiar los primeros capítulos de la epístola a los romanos, pero antes haremos un estudio sobre el tema de la gracia de Dios. Quizás usted se pregunte, hermano, ¿por qué empezar con esta lección? Yo le respondo, porque la gracia de Dios es fundamental en todo lo que vamos a estudiar en el libro de Romanos. Llegar a tener un entendimiento correcto de la gracia de Dios es de primordial importancia en cuanto al punto de vista correcto de la salvación, la santificación y la glorificación. Algunas preguntas que yo quisiera que nosotros asegurásemos en nuestro interior son, por ejemplo, hermano, si a usted le preguntaran, ya hicimos una interrogante, pero si hiciéramos otra pregunta más, ¿entiende usted la gracia de Dios en cuanto a la salvación? Bueno, ese es uno de los objetivos que se persigue al estudiar los primeros capítulos de Romanos. Pero otra pregunta sería, ¿entiende usted la gracia de Dios en cuanto a la seguridad eterna? Otra pregunta, ¿entiende usted la gracia de Dios en cuanto a la vida práctica? Es decir, a nuestra santificación práctica, a nuestro caminar por la vida. Quiero decirle que usted como creyente y estudiante de la palabra de Dios, tiene un entendimiento firme del uso y significado de la palabra gracia, o deberíamos de tener un entendimiento firme sobre el uso y el significado de esa palabra. Entonces, quizás podríamos preguntar, ¿entendemos por qué Dios necesita tratarnos en su gracia? Porque en realidad Dios necesita tratarnos en su gracia. ¿Reconocemos por qué la gracia de Dios es tan maravillosa? Esos son algunos de los temas o de las preguntas a las cuales vamos a responder. No se preocupe, hermano. Yo creo que yo puedo proyectar un poco la voz y creo que puedo llegar hasta donde estamos. Ya vino, hermano. Gracias a Dios. Lo primero que yo quiero que hagamos, hermano, es que brevemente recordemos qué significa la palabra gracia. Esto ya lo hemos dicho, pero hay que recordar qué significa la palabra gracia. Pues yo quiero decirle que la palabra gracia en el idioma español se traduce de un término griego que se lee charis, así se lee, o caris, dicen otros. Ahora, el significado de la palabra charis, que es el término griego para gracia, es favor o bondad de Dios para alguien que ni lo merece ni lo puede ganar. Ese es el significado que se le da a la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor o es la bondad de Dios para alguien que ni lo merece ni lo puede ganar. Quiero advertirle, hermano, este es el significado primario de la palabra gracia. Además de esta definición, quiero decirle que los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que usaran esta palabra para referirse a, oiga, todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo, sin que lo merezcamos. Por eso decimos, hermano, ¿qué es la gracia? Es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni que lo puede ganar. Y repito, estamos tratando de dar un significado primario a la palabra gracia. Le dije que todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo, sin que lo merezcamos, eso es la gracia. Quiero pedirle que busquemos un pasaje, que es bien fácil encontrarlo. En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice así. Y el versículo número 17. Dice,
Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, hermanos? Por medio de Jesucristo. Quiero darle un dato interesantísimo. Hermanos, si usted le pone cuidado y si usted se concentra y le pide al Espíritu Santo que le ministre en su vida, Dios va a bendecir su vida con la palabra. Quiero decirle esto. Ahora, como gracias a eso de la internet, podemos tener acceso a muchos documentos que antes era imposible. Yo tengo a mi alcance una traducción de la Biblia, que se le llamó la Biblia del oso. Se llamó la Biblia del oso porque en la portada de esa Biblia apareció originalmente un oso tratando de alcanzar un panal de miel. Como una simbología a lo que es la palabra de Dios. En realidad, esa versión de la Biblia es la misma versión de Reina Valera, pero fue revisada en el año 1569. Y quiero decirle, mire cómo dice esa versión. En lugar de decir, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en esa versión dice así: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Así dice. Dice que la gracia y la verdad fue hecha por Jesucristo. Por tanto, hermano, el significado primario de la gracia hace alusión a eso. Es el favor o la bondad de Dios para alguien que no lo merece ni que lo puede ganar. Y gloria a Dios, hermano, porque nosotros somos parte de los depositarios de la gracia de Dios. Ahora, ya le dije, ese es el significado primario de la palabra gracia. Pero la palabra gracia tiene un significado secundario. Y yo quiero explicarle qué es lo que significa en su significado secundario. La palabra charis, como ya le dije, que es el término que aparece en el idioma original, la palabra charis también es traducida en el idioma español por la palabra gracias. Gracias también se traduce del término charis. Busquemos otro pasaje, por favor, para darle fundamento bíblico a lo que estamos diciendo. Le estoy diciendo que también la palabra gracias, que nosotros pronunciamos casi a diario, también se desprende del término charis. Por favor, busquemos en la primera epístola a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo número 15. ¿Qué dice primera a los Corintios, capítulo número 15? Y el versículo número 57. Dice primera Corintios 15, 57. Más gracias, oiga hermanos, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, hermano, que la Biblia nos exhorta a que demos gracias a Dios por la bendición que nosotros recibimos por medio de Jesucristo. De tal forma, hermano, que el significado secundario de charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación. Óigame bien, hermano. Una actitud de gratitud que nos sirve como una motivación a vivir para Jesucristo después que uno ha sido salvo por gracia. Porque yo le voy a decir, hermano, yo vivo agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo vivo agradecido. ¿Y cómo reflejo esa gratitud? Bueno, hermano, eso me motiva para vivir, hermano, tratando de honrar al Señor Jesucristo, porque vivo agradecido, hermano. Ahora, quiero pedirle, por favor, que leamos ahí cerquita, en la segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 5. Como estábamos en la primera epístola, ahora yo quiero que veamos la segunda epístola, capítulo número 5. Vamos a leer los versículos número 14 y 15, esos dos versículos, en donde vamos a tratar de ver que
la Biblia nos exhorta a que en actitud de gratitud vivamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho. ¿Qué dicen los versículos 14 y 15 de la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5? Dice así, mire: porque el amor de Cristo, ¿qué dice, hermano? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira, hermano, qué lindo. El versículo número 15 nos exhorta a que ya no vivamos para nosotros, que ya no vivamos complaciendo nuestro gusto o nuestra carnalidad, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, yo quiero, hermano, que aclaremos una palabra. No quiero, hermano, poner en duda su conocimiento y su inteligencia. Pero cuando dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, yo no sé qué entiende usted por la palabra constreñir. En la versión NBI no dice nos constriñe, sino que dice que el amor de Cristo nos obliga. Así dice. Pero le quiero dar un significado más práctico de la palabra constreñir. ¿Qué es eso que el amor de Cristo me constriñe a mí? Lo tomo así de manera personal. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a ilustrarme. Yo no sé si usted ha ido a alguna pastelería a que le hagan un pastel y ha pedido que le pongan una dedicatoria. Cuando ponen la dedicatoria al pastel, que ponen ahí felicidades, esposa o esposo, lo que sea, la muchacha agarra un asunto que parece un cartucho plástico, y ese asunto en la punta tiene un orificio, y la muchacha aprieta esa cosa, aprieta y sale el dibujito ahí de colores, y ya queda bien bonito. Cuando la muchacha aprieta ese cartucho, está constriñendo ese cartucho. Y esa es la idea de la palabra constreñir, que el amor de Cristo nos obliga, o en alguna medida me presiona, hermano, para que yo haga lo que explica ahí el versículo número 14. Digo esto, hermano, para que no quedemos ahí preguntándonos por alguna terminología que pueda ser quizás no de uso común, de uso diario. Ahora, yo quiero repetir esto, o quiero hacer énfasis en esto. La palabra griega para dar gracias es, oiga, ya dijimos que gracia solita es charis o charis, pero la palabra griega para los dos términos, dar gracias, así, dar gracias es eucaristeo. Yo no sé si este término le suena familiar. En el mundo religioso se usa esa palabra, la Eucaristía. Hermano, yo me pregunto si la gente en el mundo religioso sabe el significado de la palabra Eucaristía. ¿Sabe usted, hermano, que esa palabra tiene que ver con el hecho de dar gracia? Ahora, ese término proviene de dos palabras. De la palabra eu, que quiere decir bueno, y la palabra charis, que quiere decir gracias. Óigame bien esto. Cuando nosotros damos gracias, reconocemos la buena gracia de Dios. Esta gracia, hermano, nos debería de motivar. Qué interesante, hermano. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿y quién inventó eso de decir muchas gracias, pues? ¿Quién inventó eso? ¿Lo inventó Benjamin Franklin? ¿Lo inventó Roque Dalton? ¿Lo inventó Alberto Maferrer? No, hermano, no. Ese es un término, hermano. Es un término que surge con la misma gracia de Dios. Ahora, ¿cuándo es que damos gracia? Bueno, cuando recibimos un don, cuando recibimos un favor, cuando recibimos algo que no merecemos. Sería, hermano, sin sentido que cuando a mí me pagan mi salario del mes, yo vaya donde el señor pagador y le diga, gracias, don pagador, ¿verdad? Hermano, no tengo yo por qué darle gracias, porque he trabajado
trabajado, como dice Romanos 4. ¿Cuándo es que yo doy gracias? Cuando usted me dice, hermano Ricardo, mire, le traigo estos tamales. Dice, tamales, hermano, si quiero compartir. Gracias, hermano. ¿Trabajé yo por esos tamales? No. ¿Le di colaboración para comprar la carne, para echarle los tamales? No. ¿Le fui a buscar las hojas yo para los tamales? No. ¿Qué hice yo por los tamales? Nada. Quiere decir que las gracias que yo allí doy tienen sentido. Y ese es el origen y el fundamento de nuestra gratitud a Dios, hermano. Ahora, fíjese bien, que la actitud de gratitud procede de Dios. Y Dios, hermano, espera que nosotros seamos agradecidos. ¿Se da cuenta, hermano, qué importante es la gracia? Ahora, quiero pedirle que, por favor, para fundamentar bíblicamente lo que hemos dicho hasta este momento, busquemos un pasaje. Espero, hermano, que para usted no sea cansado, que al contrario, sea una práctica, hermano, de familiarizarse con la Escritura. Yo sé que usted tiene habilidad para manejar la Biblia, conocimiento de la Biblia, en dónde está cada libro, pero esto nos ayuda. Vamos a buscar la primera epístola a los Tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses. Y vamos a leer, una vez encontremos la primera epístola a los Tesalonicenses. Sí, ya sabe usted que después de Colosenses sigue Tesalonicenses, la primera. Entonces, en la primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo número 5 y el versículo número 18, ¿qué dice, hermanos? Los hermanos que ya encontraron el pasaje. Dad gracias en todo. Mira, hermano, dice, dad gracias en todo. ¿Verdad? Estamos en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La versión que yo tengo a la par, hermanos, que es la versión internacional, la NBI, dice, mire, en lugar de decir dad gracias en todo, dice así: dad gracias en todas las circunstancias. Así dice. Usted puede decir, la Biblia no está diciendo dar gracias por todo, hermano. Porque imagínense que yo sufro un accidente y estoy yo todo quebrado. Es ilógico que yo diga, gracias, Señor, porque me tiene así, ¿verdad? Todo quebrado. No, hermano, a lo que tengo que agradecer es por las circunstancias. Porque Dios, con un propósito, permite lo que a los creyentes nos pasa. Estamos hablando, hermano, los creyentes que vivimos agradecidos con el Señor, que nuestra vida, hermano, la ciframos en el Señor. Da gracias en todo, dice el Señor. Un propósito tiene Dios. Entonces, ahí tenemos un fundamento para una actitud y una vida de gratitud. Pero en segundo lugar, yo quiero, hermano, afianzar un poco más esta actitud de gratitud de los creyentes. Le pido que busquemos ahora Colosenses. Es fácil, nos vamos atrás. En Colosenses, capítulo 3 y el versículo 15, dice así, mire. Sí, correcto. Mire cómo empieza ese versículo bello, hermano. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Sí, allí dice, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios. Quiero decirle una cosa, óigame bien esto. Una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz con Dios. Sí. ¿Cuándo es que comenzamos a tener paz con Dios? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Porque usted sabe que en las epístolas a los Corintios, hermanos, se habla del ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Volver en amistad con alguien. ¿Se ha reconciliado usted alguna vez con un hermano, con un pariente, con un familiar, con un amigo? ¿Ah? ¿Qué alivio trae la reconciliación? Ya le he contado que mi mamá, pobrecita, ella no tenía conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo me castigaba? Se enojaba conmigo. Y no me hablaba. Y yo sufría. Yo, los días que mi mamá estaba enojada conmigo, recuerdo que dormía con ella, yo al lado de los pies me acostaba.
en la pobreza, hermano, teníamos una camita ahí de pitilla y yo me acostaba al lado de los pies. Y cuando estaba enojada conmigo se hacía para la orilla. Y no me dejaba puesto, hermano. Y yo como que era la pobreza, mire, empujaba. Cuando mi mamá le pasaba el enojo y se enojaba conmigo, hermano, yo me sentía como esos niños se sienten ahorita allá con los pasteles y las piñatas. Yo me sentía feliz. Ahora quiero decirle, mientras nosotros no hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos en guerra con Dios. Sí, porque nosotros somos un ser antagónico, opuesto a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos paz con Dios. ¿Ah? El ministerio de la reconciliación se hace una verdad para nosotros. Ahora, a partir de ahí, gozamos de lo que dice Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice, mire, dice, y la paz de Dios, que ya la tenemos los creyentes, gobierne en vuestros corazones. Qué tremendo, hermano, cuando el corazón está atribulado. Eso es horrible, hermano. La tribulación en el corazón es horrible. Yo, como le he dicho a mi esposa, prefiero andar una herida que me sangre, hermano. O prefiero andar una calentura de 50 grados, quizás, yo no sé. Pero eso de tener un corazón atribulado, hermano, eso es angustioso, mire. Sí, pero dice ahí, mire, en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne, ¿qué dice? En vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice, hermanos, el final del versículo, que es nuestro punto? Y sed agradecidos. No olvidemos eso, hermano. No olvidemos la actitud de gratitud en la vida del creyente. ¿Por qué los creyentes tenemos que ser agradecidos? Porque por gracia somos salvos. Tenemos que vivir agradecidos, hermano. Ahora bien, después de haber hecho un estudio así rápido del significado primario y secundario de la gracia, yo quiero decirle esto. Quiero mencionar brevemente, hermano. No se preocupe, porque aquí estamos protegidos, hermanitos. Los hermanos que están allá afuera, aquí hay espacio para que nos concentremos, hermano. Fíjese bien, ahora yo quiero decirle, ya vimos que el modelo de dar gracias procede de Dios. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Repito, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué tenemos que entender lo que es la gracia? Porque yo se lo quiero decir, mire, hay personas que no entienden lo que es la gracia de Dios, hermano. Hay personas que viven amargadas siendo creyentes. Hay personas que creen que la gracia de Dios, hermano, es vivir con una camisa manga larga, abotonada hasta aquí, hermano. Como me dijo una pobre señora que yo le comenté el domingo pasado, creo, que a la señora dice que ellos les han enseñado en su religión, en su congregación, que tienen que andar con un pelito, así, que tienen que andar un vestidito plisadito, con un delantal. Se ve bien bonita, porque a mí me gusta ver ese atuendo de esas hermanas, bonitas se ven, andan bien plisaditas, y bien pulcras, bien bonitas. Y les han enseñado que así tiene que ser la vida práctica de los creyentes. Hermanos, eso no es gracia. Eso no es gracia. Un rigor en cuanto al vestido, hermano. Yo le quiero decir algo, mire. A mí me gusta andar cómodo, hermano. Es cierto que los hermanos tienen un par de años de no verme con cortos en la calle, hermano. Pero no es porque a mí no me guste andar cómodo. A mí me gusta andar cómodo. Yo quisiera andar en la calle con mis shorts aquí cortos y mi camiseta quizás escotada, cómodo, con unas chanclas o al menos con unos tenis. ¿Estaré yo pecando, hermano? ¿Estaré yo perdiendo mi salvación porque quiero andar cómodo? Eso no es la gracia, hermano. Eso no es gracia. No quiere decir eso. Si yo no me pongo esa vestimenta, hermano, por no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero a mí me gusta andar cómodo. Ahora bien, quiero decirle esto, mire. Repito la pregunta, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante, hermano, que sepamos lo que es la gracia y cómo debemos de vivir la gracia? Mire, en primer lugar, mire, espero que se concentren. En primer lugar, ¿por qué es tan importante conocer lo que es la gracia? Uno, en primer lugar,
porque es la base para recibir el regalo de la salvación. La gracia es la base para recibir el regalo de la salvación. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, que dice Efesios. ¿Qué dice el primer pasaje que leímos? En Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Ahí está el pasaje. Porque por gracia soy salvo. Miren, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Somos salvos porque diezmamos. Somos salvos porque ofrendamos. Somos salvos porque ponemos todo el equipo. No, hermano. La Biblia dice porque por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y mire el énfasis, o mire la nota aclaratoria, después del punto y la coma, hay una conjunción ahí. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermano, qué tremendo, mire, que todavía hay personas que creen que tienen que hacer algo para merecer la salvación. Fíjense que hay personas, hermanos, que creen que para poder ganar el favor de Dios tienen que ser las mujeres más activas de la iglesia, tienen que ser las que siempre están cocinando, tienen que andar para acá y para allá, como la pobre Marta, ¿verdad? A Marta la estudiábamos el miércoles, que la pobre Marta iba para allá, iba para acá, iba para allá, y la pobre andaba estresada, hermano, quizás se le subió la presión, el azúcar, yo no sé qué otra cosa. ¿Por qué? Porque ella creía que con ese movimiento era que ella se congraciaba con el Señor, al punto que le dijo al Señor Jesucristo: Señor, no te ocupa que María sentadita iba aquí afanada. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Verdad que no regañó a María? Ah, Martita, le dijo, afanada y turbada estás, le dijo, no te preocupes por la comida, lo importante es la palabra de Dios, es por gracia, le dijo el Señor, no es por tu afán, no es por tu movimiento, es por gracia. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que el mensaje de la gracia, yo creo, hermano, que uno de los propósitos del diablo es enturbiar el mensaje de la gracia, porque quiere hacer pensar a las personas que hay que hacer algo, que hay que vivir en cuanto a la ley, que hay que cumplir mandamientos, que hay que hacer lo otro. No, hermano, eso lo hacemos porque somos agradecidos y vivimos, hermano, para honrar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermano, la gracia es el medio para vivir una vida piadosa. Oiga, la gracia es el medio para vivir una vida piadosa. Le voy a decir una cosa, miren. Si nosotros como creyentes vivimos agradecidos con el Señor por lo que dice Efesios 2, 8 y 9, si yo vivo agradecido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabe qué? Yo voy a vivir una vida santa. Sí, si yo vivo agradecido, hermano, voy a vivir una vida santa. Por ejemplo, mire, rapidito, hermano. Yo le he dicho que a mí me encanta ver una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Me gusta ver esa película. ¿Y sabe por qué? Esa es una de las 4 películas que yo veo. Y cada vez que la dan yo me quedo viendo. Me gusta ver esto. Usted sabe, hermano, los que han visto esa película, con ellos nos entenderíamos mejor. Resulta, hermano, que había un soldado, si mal no recuerdo, hermano de 3 jóvenes que ya habían caído en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el alto mando de los Estados Unidos se trazó por objetivo sacar del frente a Ryan, a James Ryan, porque no querían que la mamá recibiera un cuarto ataúd. Entonces hicieron todo esfuerzo, al punto que prepararon un pelotón de los Rangers de 8 hombres para que rescataran a Ryan y lo sacaran del frente. Hermano, fue una odisea, porque al final solamente 2 de aquel pelotón especial salieron con vida. Pero el final es dramático, porque a mí es bien interesante eso. La película tiene una técnica que es un recuerdo. Los que se especializan en eso del mundo de Hollywood, creo que eso lo llaman un flashback, o sea, una retrospección. Bueno, como sea. Pero la cosa es que al final las palabras del capitán Miller, que así se llama, el jefe del pelotón que rescató a Ryan lo rescata, pero mueren 6 de los de aquel pelotón.
¿Y sabe qué le dijo el capitán Miller a James Ryan antes de morir? Le dijo: honra el esfuerzo que estos hombres hicieron por vos. Hermano, cuando nosotros vivimos una vida que honre el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vivimos una vida santa, vivimos una vida piadosa, vivimos una vida de gratitud. Y qué lindo es vivir una vida de gratitud al Señor, hermano. Qué lindo es vivir una vida de gratitud. Ya nuestra mente no la opaca nada, hermano. Ni los odios, ni los rencores, ni los rechazos, nada, hermano. Porque vivimos una vida agradecida al Señor. Ahora, estamos en la segunda razón por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia. ¿Qué dice Tito 2, 11 al 14? Ya hemos leído ese pasaje, pero repito, es bueno recordar lo que dice la Biblia. Tito 2, ya sabe usted que Tito está en la línea de los T. Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito. ¿Qué dice Tito 2:11 al 14? Dice, sí, son recursos fáciles, ¿verdad, hermano? Pero así recordamos, ¿verdad? ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué, hermanos? Para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. Versículo 12, es de oro para el punto que estamos estudiando. Enseñándoos que renunciando ¿a qué? A la impiedad. ¿Y a qué más? Y a los deseos mundanos. Vivamos como en este siglo, sobria, justa y piadosamente, con la mirada puesta ¿a dónde? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, la gracia es el medio para vivir una vida piadosa. No es el rigor, no es el garrote. Ya le he contado, hermano, que me contó un muchacho, mire, que es mi amigo. Él fue mi alumno hace mucho, en 9º grado, y ahora estudia él medicina. Hasta donde yo entiendo, hermano, la carrera de medicina es una carrera exigente. El que se pone a estudiar medicina sabe que va a sudar la camiseta. Y resulta que él es creyente, pero el pastor de este muchacho lo tiene bien cortito. Y le dice al muchacho: fulano, casi no te congregas. ¿Qué es lo principal para vos? ¿O tu universidad o la iglesia? Hermano, uno como siervo de Dios no usa la Biblia para pegarle en la cabeza a la gente. ¿Ah? No, hermano, no, hay que entender, hermano, hay que usar gracia, hay que vivir con gracia, hay que tener, hermano, un corazón lleno de gracia. Pero en tercer lugar, la gracia es la base para el crecimiento espiritual. Óigame bien lo que estamos diciendo, hermano. La gracia es la base para el crecimiento espiritual. Y quiero que leamos un pasaje. Segunda Pedro. Nos vamos siempre para adelante de Tito, hermano. Como estábamos allá en Tito, nos vamos hacia adelante y llegamos a la segunda epístola Pedro. Ya sabe, Pedro después de Santiago, Hebreo, Santiago, Pedro. Entonces, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 18, dice así, mire. Dice, antes bien, exacto. ¿Qué dice? Crecer en la gracia. Mire, hermano, qué lindo. Crecer en la gracia. ¿Y qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, hermano. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo se crece en el conocimiento de Cristo? Leyendo su palabra. Usted no ande creyendo, hermano. Fíjate que yo he escuchado, mire, que dicen que hay unos pastores que dicen, o predicadores que dicen que no es necesario estudiar tanto. Que en la noche el Señor le revela a uno a través de sueños el sermón del día siguiente. Ah, pues sí, hombre. A ese predicador que por sueños se le revela los sermones, se le duerme la congregación. No, hermano, el conocimiento es producto del estudio. El conocimiento es producto del estudio sistemático, del estudio esforzado, hermano.
Allí dice, pero nos estamos, hermanos, estamos haciendo énfasis en que la base del crecimiento espiritual es la gracia. Allí dice 2 Pedro 3:18. Mire, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo no quiero criticar nada, hermano, ni estoy para eso acá. Pero el viernes hubo un evento de una organización religiosa allá en San Salvador. Un estadio lleno. Lleno. Ayer en la mañana dijeron el dato, no sé si eran 55,000 personas ahí. Pero yo pregunto, al final y al fin de cuentas, ¿cuál será el beneficio espiritual? Repito, no es mi intención criticar. ¿Cuál será el beneficio espiritual? ¿Habrá crecimiento, hermano? El foco de atención ahí era la juventud. En realidad la juventud está creciendo por Cristo, hermano. Mire, están inventando un montón de cosas, que ahora hay juventudes, hermanos, juventudes dentro de las iglesias que hacen un montón de musarañas y de bailes y de cosas en las iglesias, hermano. Ahora, ¿estará poniéndose de moda la Biblia? ¿Habrá que ponerle blue jean a la Biblia o rock and roll como... Hermano, el mensaje del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios es para todos. Es para todos. Y principalmente quizá, o de manera especial. Pero sigamos adelante. También podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, que la gracia es la fuente del servicio que honra a Dios. Repito, la gracia es la fuente del servicio que honra a Dios. Hermanas amadas, gloria a Dios por su trabajo. Yo siempre he pensado, hermano, que la sociedad femenil en la iglesia es como el músculo de la iglesia. Pero hermanas, que nuestro trabajo o que su trabajo sea siempre como un producto de su gratitud a Dios. Porque ese tiene que ser la base de su servicio. Su gratitud a Dios. La fuente del servicio que honra a Dios. La gracia tiene que ser la fuente del servicio que honra a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios? Ahora hacia atrás. 1 Corintios. Capítulo número 15. Dije 1 Corintios. Capítulo 15. Y el versículo número 10. Mira el apóstol Pablo lo que dice, hermano. Y usted sabe que el apóstol Pablo es un escritor prólijo de la palabra de Dios, es decir, abundante en cuanto a lo que él hizo por el Señor. Mire, el apóstol Pablo escribió 13 epístolas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo sobre su trabajo? ¿Verdad que tenía razón el apóstol Pablo de jactarse? Pero mire lo que dice en la primera epístola, capítulo 15 y el versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que dice, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, no podemos objetar, hermano, el significado de la gracia en la vida del creyente. Y uno más. La gracia es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar. Una vez más, la gracia es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar. ¿Qué dice Hechos? Ahora hacia atrás. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Sí, dice el apóstol Pablo. Estamos diciendo en este punto que la gracia es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos de proclamar. ¿Qué dice Hechos 20, 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio. ¿De qué dice? De la gracia de Dios. Hermanos amados, la gracia es el enfoque del mensaje del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque al usar, hermanos, al usar este punto
de que la gracia es el enfoque del Evangelio, vamos a entender en primer lugar que todos somos pecadores, hermanos. Como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Allí estar destituido quiere decir, hermano, se refiere a aquellos competidores de la carrera que no lograron llegar a la meta. Esos son los que están destituidos. Repito, que cuando dice Romanos 3:23 y están destituidos, ¿a qué se refiere? Es como los corredores de la carrera que no lograron llegar a la meta, están destituidos. Pero también dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, como decíamos el domingo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para ir terminando, hermanos amados, la gracia de Dios es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Repito, la gracia de Dios es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. ¿Qué dice Hebreos? Vámonos al final. Hebreos. Después de la epístola a Filemón, hermanos, seguimos con Hebreos 13. Hebreos 13 y el versículo número 9. Hebreos 13:9 dice así. Mire este consejo, qué lindo para los creyentes, porque estamos en el punto que la verdad, que la gracia es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Dice Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y finalmente, hermano, la gracia es tan importante porque la gracia de Dios es la regla de vida para todo creyente. Terminamos con Romanos capítulo número 6 y el versículo 14. Hemos dicho que la gracia es la regla de vida para todo creyente. Romanos 6:14. ¿Qué dice Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, ¿bajo qué estamos, hermanos? Bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Entonces, hermanos, hemos hecho un vuelo así como dijéramos, ahora con eso de la tecnología, en un dron, ¿verdad? En una de esas maquinitas, hemos hecho un vuelo sobre el tema de la gracia. En primer lugar, hermanos, hemos hablado de dos significados de la gracia: del significado primario y del significado secundario. Y hemos hablado de la importancia de la gracia. Hemos dicho que en primer lugar es la base para recibir el regalo de la salvación, de acuerdo a Efesios 2:8. Luego también dijimos que la gracia es el medio para vivir una vida exactamente piadosa, Tito 2:11-14. Hemos dicho también que la gracia es la base para el crecimiento espiritual genuino, 2 Pedro 3:18. Hemos dicho que la gracia es la fuente de servicio que honra a Dios, 1 Corintios 15:10. Hemos dicho que la gracia es el enfoque del mensaje del Evangelio, Hechos 20:24, y que la gracia es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos, Hebreos 13:9, y finalmente, que la gracia es la regla de vida para todo creyente, de acuerdo a Romanos 6:14. Aquí está el mensaje. Aquí está la información bíblica, el tema bíblico. ¿Qué nos resta? Que vivamos y disfrutemos la gracia del Señor. Que vivamos una vida agradecida, una vida de gratitud, una vida que honre al Señor. Si nosotros vivimos una vida de gratitud, vamos a vivir honrando a nuestro Señor. Hermanos, yo quiero hacer siempre la invitación. Si entre los presentes hay alguna persona que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, quiero en esta mañana invitarle para que haga pública su decisión. Hermano, amigo, quizás usted diga: sí, yo en mi corazón ya recibí al Señor. Excelente.
amigo. Pero quiero decirle, cuando usted hace pública su decisión, nosotros los ancianos, los líderes, primero, hermano, la iglesia ora por usted. Pero también, hermano, usted demuestra su identidad, su identificación con el Señor. No es la intención, hermano, avergonzar a nadie. No, es lo que menos queremos. Pero sí queremos que usted ponga de manifiesto su deseo de poner su fe en el Señor. De tal manera que si en esta mañana hay alguien que quiera poner su fe en Cristo, le invitamos. ¿Hay alguien que quiera poner su fe en el Señor en esta mañana? Que quiera públicamente confesar que pone su fe en el Señor Jesucristo. Le invitamos para que lo haga. Lo hacemos con el amor del Señor, para que usted ponga su fe en Cristo. Nosotros vamos a orar por usted, vamos a llevarlo en oración para que el Señor le bendiga, le ayude, le fortalezca en su nueva vida espiritual. Por última vez, ¿habrá alguien en esta mañana que quiera poner su fe en el Señor Jesucristo? O quizá que quiera renovar sus votos, quiera renovar sus votos con el Señor. También le invitamos para que en esta mañana usted tome la decisión de poner su fe en el Señor. Le invitamos si lo quiere hacer. Que Dios te bendiga, hermano José Luis. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Si hubiese alguna otra persona en esta mañana, le invitamos para que lo haga. Aquí tenemos a mi hermano José Luis. Con José Luis, aparte de que somos hermanos, somos amigos. Dios te bendiga, hermano. Pasa adelante. Dios lo bendiga, hermano. Breve.